¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fíjate cómo dice, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro aquí en su carta nos está dando un flashazo, ¿no? Una idea de cómo era Jesús. Y cuando tú lees los evangelios, ahí te da un montón de tips, de ideas, de revelación de cómo Jesús vivía, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se comportaba, cómo Jesús actuaba. Y Pedro dice allí en el versículo 22, dice, cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía delante de Pilatos y delante de Herodes y delante de los judíos que gritaban, crucifícale, él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese era el carácter de Jesús. El ejemplo de Jesús fue el de una vida templada por el Espíritu Santo. Y yo me puse a investigar qué es el temple, ¿no? Porque decimos es una vida templada por el Espíritu Santo. Bueno, sí, pero ¿qué es el temple? Y el temple es un tratamiento térmico donde el acero es calentado a temperaturas extremas para después ser enfriado rápidamente. O sea, lo ponen en el fuego a una temperatura extrema y luego de allí lo cambian a probablemente agua helada o fría, ¿no? Y entonces esto es con el fin de obtener una transformación que proporcione una estructura sólida, una estructura dura y una estructura resistente. Hablando del metal. Ahora, hablando espiritualmente, Jesús tenía ese temple de acero. Ese es un proceso que se hace, por ejemplo, para las espadas, ¿no? Las espadas las templan el acero de la espada. Ponen la espada en el fuego, luego en el agua, luego en el fuego, luego en el agua. Y ese proceso lo repiten no sé cuántas veces, y cada vez que hacen ese proceso, entre más se hace, la espada va a quedar más sólida, la espada va a quedar más dura y la espada va a ser más resistente. Y cuando vaya esta persona en el tiempo antiguo, ¿no?, a la batalla y pelee, va a tener la confianza o la seguridad de que la espada no se va a romper, sino que la espada va a resistir la pelea contra otras espadas de acero y va a poder terminar la batalla. Ahora, vuelvo a repetir, hablando espiritualmente, Jesús tenía ese temple de acero, tenía la capacidad de tomar situaciones adversas con calma, con serenidad, con unción, con sabiduría, con discernimiento y con autoridad. ¿Cuántos quisieran ser como el Señor? Yo levanto mis manos. Él podía tomar situaciones adversas. Dice Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¡Wow! Eso es temple de acero. Eso es temple del Espíritu Santo. Porque tú y yo ya estaríamos pegando de gritos, ¿no? Tú y yo ya nos estaríamos quejando, tú y yo ya nos estaríamos repartiendo culpas. Pero Jesús guardó silencio, Jesús no abrió su boca, totalmente templado. Aun cuando corrió a los cambistas y a los vendedores de animales, de corderos y de palomas en el templo, aún eso lo hizo con temple y aún eso lo hizo controladamente. No se descontroló, no empezó a decir groserías, no empezó a insultar.
No. Él dijo lo que tenía que decir. Ustedes han hecho de esta casa una cueva de ladrones, ¿verdad? Y escrito está que mi casa sería casa de oración. Y tumbó mesas y pateó, ¿verdad? Allí y sacó a todos y dio de chicotazos a medio mundo, pero templadamente, ¿no? Ay, hermano, no, yo cuando me enojo me descontrolo y digo cosas que no debo decir y hago cosas que no debo hacer y luego me arrepiento. Pero Jesús no, Jesús, ese momento de ira santa estaba totalmente controlado. Nunca se descontrolaba porque sus emociones y sus sentimientos se encontraban siempre bajo el control, bajo el dominio del Espíritu Santo. Y Pedro dice, por si no leíste claramente la cita que acabamos de leer, Pedro dice que nosotros fuimos llamados a seguir esas pisadas de Cristo. Fuimos llamados a ser y actuar como Jesús con ese temple espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 16 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él ha empezado en ti la buena obra. Y tú dices, ¿y cuál es esa buena obra, hermano? Templarte. Trabajar con tus sentimientos, trabajar con tus emociones, trabajar con aquello que se sale fuera de control en tu vida. Dios se ha propuesto desde el día que tú le dijiste, Señor, te acepto en mi corazón, te recibo como el Señor de mi vida, me arrepiento de mis pecados. Quiero abrir mi corazón para que tú seas el Señor, el dueño, el amo, el jefe absoluto de mi corazón, de mi vida. Quiero que tú me dirijas. Desde ese momento, Dios empezó a trabajar contigo en tu carácter, en tu personalidad, en tus sentimientos, en tus emociones, en aquellas áreas, en aquellas cosas que tú no podías y no has podido tal vez hasta el día de hoy controlar. Y el Espíritu empezó a trabajar. Y dice Filipenses 1:6 que Él no va a dejarte hasta que no perfeccione su buena obra en tu vida. Hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Hasta que Cristo venga por segunda vez o tú te encuentres con Él porque morimos, ¿no? Hasta que vayamos a la presencia del Señor o nos encontremos con Él en las nubes. Hasta ese día, Dios no va a dejar de trabajar en templar tu vida, en templar mi vida. Obviamente, escúchame, nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar nuestro carácter. Nosotros no podemos cambiar nuestros sentimientos por nosotros mismos. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos nuestras emociones o nuestra manera de ser. Pero Dios trabaja en nosotros para perfeccionarnos. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para perfeccionarnos, para que cada día tengamos más el carácter o el temple de Cristo. Esa es nuestra meta como cristianos, hermano. Nuestra meta como cristianos es ser más como Cristo. Y eso no se logra al 100%, no se va a lograr al 100% en nuestra vida, pero el Señor quiere pulir y lijar nuestras vidas para transformar nuestros caracteres, nuestros sentimientos, nuestras emociones lo más posible. Dios trata con nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciegos a nuestros propios errores. O simplemente nos hacemos los ciegos, ¿no? Y no queremos ver nuestros propios errores. Nos resistimos a aceptar que tenemos pecado. Nos resistimos a aceptar que tenemos errores o fallas de carácter o que tenemos sentimientos que no son buenos o emociones contrarias a la voluntad de Dios. O no las vemos o no las queremos ver. Y entonces Dios dice, bueno, pues yo, como tú no las quieres ver o como tú no las ves, pues yo te las tengo que mostrar. El Señor le ordena a Saúl, ve y pelea contra los amalecitas y destrúyelos. Y Saúl no lo hace. Y cuando llega Samuel, Saúl sale a su encuentro y Saúl era como yo, ¿no?
He cumplido la ley del Señor, he cumplido lo que Dios me ordenó, hice como Dios me mandó hacer. Yo ya lo hice. Y le dice Samuel, ¿y qué es este bramido de ovejas, verdad? Y de vacas que oigo yo. O sea, y eso entonces, no sé, el pueblo perdonó, pero yo hice lo que debía de hacer, ¿no? Escúchame, y a veces así somos nosotros. No, yo no estoy mal. El orgulloso no soy yo. El orgulloso, todos ustedes, ¿no? Pero yo no soy orgulloso, yo no soy egoísta, yo no soy adúltero, yo no soy mala persona, ¿verdad? Yo no soy chismoso, yo no soy ladrón. Y a veces Dios quiere trabajar en nuestras vidas. En el Salmo 19, versículo 12, David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego ora y dice, líbrame, o sea, obviamente está hablando con el Señor, y dice, líbrame de los errores, de los pecados, de las fallas, de las faltas que me son ocultas, que ni yo mismo puedo ver o ni yo mismo quiero ver. Y escúchame, nuestros pecados personales, escuché una vez a un pastor decir esto y yo creo que tiene mucha razón, son como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta, menos la persona que lo tiene, ¿verdad? Y así son nuestros, y nosotros nos creemos buenos, nosotros nos creemos santos, nosotros nos creemos que no, Dios tiene que trabajar con ella y con él y con él y con esta familia. Conmigo no, conmigo ya acabó, ¿verdad? Y ya conmigo Dios no tiene nada que hacer. Yo me porto bien, yo hablo bien, yo pienso bien, yo actúo bien. Pero escúchame, pero Dios tiene que tratar con los sentimientos de nuestro corazón. Dios tiene que tratar con nuestras emociones. Dios tiene que tratar con nuestro carácter, con la parte de nuestra personalidad que va en contra de su voluntad. Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, o sea, a los que están en el sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Levanten su mano. Amén, hombres y mujeres, ¿verdad? Dice, va a limpiar a los hijos de Leví, va a limpiar a los que están en el sacerdocio, va a limpiar a los que son suyos, a los que le pertenecen. Dice, y los va a afinar como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Fíjate qué interesante, hermano. Para refinar la plata, la pieza debe ser sostenida en medio de un fuego intenso por largo tiempo. Igual que el temple, que es puesto en un fuego intenso, también la pieza de plata, para refinarla, es necesaria ponerla en el fuego intenso por largo tiempo. El platero, ¿no? El orfebre está ahí sentado o parado, no sé, y con algunas pinzas, con algunas tenazas, está sosteniendo la pieza de plata y la pone en el fuego por mucho tiempo. Y la pieza de plata puede estar diciendo, ya entendí, ya aprendí, sácame de aquí, ¿no? Y el orfebre dice, no, te falta. Pero fíjate, si tiene que poner, el orfebre tiene que poner sus ojos fijos en la pieza, porque si la pieza es dejada un instante más de lo necesario, se destruye. Y en 1 Corintios capítulo 10 verso 13 dice que Él no nos deja ser probados más allá de lo que podamos resistir o soportar. Trata con nosotros y pone nuestra vida en el fuego de la prueba, pero ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Cuánto va a durar esta prueba, Señor? Hasta que estés listo. Le puedes preguntar al orfebre, bueno, ¿y cuándo es que quitas la pieza o que sabes que la pieza está realmente ya terminada? Y la respuesta es cuando puedo ver mi imagen en la pieza de plata en la cual estoy trabajando. Cuando el orfebre ve su imagen reflejada ahí, dice, ahora está
lista, ¿no? Y entonces la saca, la quita y por fin se acaba el fuego, ¿no? Escúchame, ¿cuándo Dios va a terminar de trabajar? Cuando ese carácter iracundo ahora ya no sea carácter iracundo, ahora se parezca más al carácter de Cristo. Cuando esa impaciencia ya no sea impaciencia, ahora se parezca más al carácter de Cristo en paciencia. Cuando esa falta de perdón ahora ya no sea falta de perdón, ahora sea perdón como Cristo. Alguien va a decir, uy, hermano, me falta mucho. Pues échale ganas, ¿no? Hay que estar ahí en el fuego y hay que aprender que Dios está trabajando y que Dios está tratando con nuestras vidas. Zacarías capítulo 13, verso 9 dice, y meteré en el fuego a la tercera parte. Fíjate, ¿por qué dirá a la tercera parte? Porque no es a todos, no todos quieren. En algunas iglesias solamente la tercera parte. La tercera parte de todos los hermanos de la congregación son los que están dispuestos a pasar por el fuego y el trato y el quebrantamiento de parte de Dios para ser transformados en su carácter y en su personalidad, en su corazón, en sus sentimientos y en sus emociones. Y la otra parte generalmente en las congregaciones le rehuye. No, Señor, no trates conmigo. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de esto. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte, dice, y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, yo le oiré y diré, pueblo mío, y él me dirá, Jehová es mi Dios. Debemos estar dispuestos a pasar por el fuego del perfeccionamiento purificador. Y dice que en ese fuego del perfeccionamiento purificador, dice que Dios va a hacer dos cosas. Lo primero es, número uno, purificar. ¿Para qué? Purificar el oro, purificar la plata. ¿Para qué? Para que brille, para que sea puro, para que sea sano, para que sea claro, para que no esté adulterado, para que no esté incontaminado. Dios tiene que purificarnos, sanarnos. Dios tiene que abrillantarnos porque venimos contaminados por el diablo, por el mundo, por nuestra carne. Venimos, ¿cómo se dice esto? Maleducados por el diablo, por el mundo y por nuestra carne. Somos niños consentidos, somos niñas berrinchudas. Y entonces Dios tiene que purificar, Dios tiene que limpiar, Dios tiene que abrillantar, Dios tiene que sacar lo adulterado, lo contaminado. Entonces tiene que purificar, número uno. Y número dos, tiene que probarnos como al oro. Habla de distinguir, habla de escudriñar, habla de examinar, habla de poner a prueba. Y Dios pone a prueba o examina nuestras vidas a cada momento para nuestra perfección. Si tú piensas que tú eres un cristiano que pasa desapercibido para Dios, estás totalmente equivocado. Dios tiene un plan con tu vida y Dios quiere tratarte como una pieza especial de oro o de plata. Y quiere purificar y limpiar y sanar y restaurar y transformar y cambiar tu vida. Y decíamos hace un momento, y no te va a dejar hasta que lo haya hecho. Ahora, la pregunta esta tarde es, ¿y cuál es el fuego que Dios usa para tratar con nosotros? ¿Qué usa Dios para perfeccionar nuestro carácter, para perfeccionar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos? ¿Qué usa Dios? Y yo tengo aquí 4 cosas que Dios usa. Y la primera es la primera. La primera es importante. Por algo le puse la número 1, ¿verdad? Porque la número 1 para Dios tratar con nuestro carácter, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos, para Dios tratar con nuestro corazón, número 1, Dios usa a las personas. Y dentro del punto número 1 de las personas,
las primeras personas a las cuales va a usar es a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus suegros, a tus cuñadas, a tus cuñados, a tus nueras, a tus yernos. Pero no, esos ni cristianos son, por eso los va a usar. Dios va a usar a los cristianos y a los no cristianos familiares tuyos. Y Dios va a tratar contigo a través de ellos. Empezando en primer lugar por el que más cerca tienes. Se llama esposa, esposo, padres, hijos. Empezando por esos. Y luego tíos, primos, hermanos, suegra, suegro, nuera, suegra, yerno, suegra. Sobrino, suegra, va a tratar contigo. No es tu suegra, no es tu esposo, no es tu hermano, no es tu hijo, no es tu padre, no es tu cuñado, no es tu nuera, no es tu yerno. Es Dios tratando con tu carácter, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus pensamientos, con tu corazón. Porque la obra que Dios se ha propuesto hacer en tu vida desde el momento en que le rendiste tu corazón, la va a terminar de hacer. Y para eso va a usar a tu propia familia. Y no puedes huir de tu propia familia. No puedes abandonar, bueno, puedes abandonar al esposo, a la esposa, ¿verdad? Pero no puedes abandonar a todos. O sea, al final de cuentas vas a seguir viendo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu suegra probablemente ya jamás, ¿no? Pero a tus nueras, a tus yernos. O sea, al final siempre vas a tener familia al lado, ¿sí o no, hermano? Y siempre Dios va a usarlos para tratar con tu vida. Esa es las personas, esa es la parte en primer lugar, tu familia. Pero en segundo lugar, también va a usar a tu familia, pero ahora a tu familia en Cristo. A tus hermanos, volteate con el que está a tu lado y dile, Dios te va a usar a ti para quebrantarme a mí. Dios te va a usar a ti para tratar conmigo, para tratar con mis emociones, mis sentimientos, mi corazón, mi carácter. Dios va a usar al que tienes al lado de ti, atrás de ti y a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. Fíjate, 1 Corintios capítulo 11, el versículo 18. Está escribiéndole Pablo a los corintios y les dice, hermanos, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Porque, escucha hermano, esto es muy importante, porque es preciso que entre ustedes cristianos de la misma iglesia haya disensiones, pleitos, divisiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre ustedes los que verdaderamente, no dice así, pero yo lo agrego verdaderamente, los que verdaderamente son aprobados. Escúchame, alguien puede pensar, hermano, qué bendición hubiera sido vivir en el año 40, en el año 50, 60 después de Cristo, ¿no? Cuando estaba Pablo, cuando estaba Pedro, cuando estaba Juan, Mateo, ¿no? Y escuchar sus mensajes y ver a Pablo y a Silas ser presos y estar ahí en la iglesia y todos eran uno y vendían sus propiedades y las daban a los más pobres y oraban, la tierra temblaba, veían milagros, la gente traía pañuelos a Pedro, ¿no? Para que Pedro tocara y entonces la persona era sanada y ¡wow! ¡Qué maravilla! Imagínate las iglesias, la gloria de Dios descendía, caía, todos cantando, todos alabando, todos se llevaban bien, no como ahora en donde es un desastre la iglesia porque hay un montón de gente mala, fea, que tranza, que engaña, que miente, que... No, hermano, escúchame, Corintios ya tenían ese problema. Ya traían pleitos. Y ahí estaba Pablo. El apóstol Pablo les predicaba, el apóstol Pablo les enseñaba. Bueno, el apóstol Pablo fundó la iglesia. Y tenían problemas.
Y Pablo les tiene que escribir y les tiene que decir, hermanos, oigo que hay problemas y lo creo. Dice, y creo que sí hay problemas. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque esos problemas van a demostrar quién verdaderamente entre ustedes es aprobado. Escúchame, Dios nos examina a través de las ofensas. Dios nos examina a través de la crítica. Dios nos examina a través del desprecio. Dios nos examina a través del rechazo. Dios nos examina a través de la difamación de los mismos hermanos de la congregación. Los mismos hermanos de la iglesia te van a ofender. Los mismos hermanos cristianos nacidos de nuevos de la iglesia te van a criticar, te van a despreciar, te van a rechazar. Algunos hasta te van a difamar, algunos hasta te van a robar. Ay, hermano, ¿y por qué? Porque Dios está tratando contigo. ¿Y qué va a pasar con ese hermano que me robó y que es un ladrón? No sé, a lo mejor ni hermano es. Pero contigo Dios está tratando. Contigo Dios está trabajando. Y nuestra primera reacción cuando pasamos por este tipo de situaciones es huir. Pero el problema, hermano, no son las personas. El problema es que Dios está tratando con nosotros y lo va a seguir haciendo. Y yo puedo salir huyendo de esta congregación a causa de la crítica, la ofensa, el desprecio, el rechazo, la difamación, el robo, la mentira, lo que sea. Yo puedo salir huyendo a otra congregación. Porque aquí en esta congregación, el hermano Pancho Pistolas, ¿verdad? Me ofendió, me difamó, me despreció, me criticó, me rechazó. Y entonces ahora salgo de la roca y me voy vamos a poner un nombre X, ¿verdad? A Maranata, la iglesia de Maranata, o la iglesia El Buen Pastor, o la iglesia de Éfeso, ¿no? Me voy a la iglesia, una iglesia que se llama Éfeso con el pastor, quién sabe quién, ¿no? Está muy bien, te puedes ir, puedes huir de aquí. Y vas a caer allá en Maranata, en Filadelfia, en El Buen Pastor, con el pastor fulano de tal, y ahí te vas a encontrar con, ya no va a estar el hermano Pancho Pistolas, pero va a estar el hermano Pedro González, ¿no? Y él va a seguir tratando con tu vida, y él va a seguir difamando, y él va a seguir señalando, y él va a seguir haciendo algo mal en contra de ti. ¿Por qué? Porque no era la iglesia de donde saliste, no era la iglesia donde llegaste, no era el hermano que dejaste o a los hermanos nuevos que encontraste, porque los primeros meses los hermanos nuevos que encontraste van a ser un amor, una dulzura, pero espérate un año, espérate 3, espérate 5, ¿verdad? Y ahí Dios va otra vez a tratar con tu vida. Y puedes ir huyendo, hermano, escucha, de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Y nunca Dios va a quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Hasta que no haya hecho contigo lo que se ha propuesto hacer. ¿Cuál es la actitud correcta? Cuando mi familia en la carne está tratando conmigo, cuando mi suegra está tratando conmigo, cuando mi esposa está tratando conmigo. No hay mejor trato que el de una esposa, ¿no? Porque ahí no te puedes zafar, hermano. Y la esposa es como cuchillito de palo, ¿no? Y está ahí duro y dale, ya te dije, y es que mira, y es que no me digas. Y cuando tú estás contra tu esposa, pues ¿qué te traes, verdad? Pues ya, pues déjame, pues yo quiero ser libre, gastar mi dinero como yo quiera. Y la esposa está ahí duro y dale, duro y dale. Cuando tú aprendes que es Dios y dices, sí, Señor, ¿de qué me quieres hablar? Dios dice, hasta que entendió, ¿verdad? Que no era la mujer, era yo hablándole de su mala administración. Entonces ya digo, Dios, ya lo entendí, no es mi esposa que me quiere contar hasta el último centavo, eres tú, Señor, porque soy mal administrado, Dios. Y Dios dice, sí, te lo vengo diciendo desde hace 40 años.
Escúchame, ¿cuál es la actitud correcta cuando un familiar está tratando con nuestras vidas? ¿O cuál es la actitud correcta cuando un hermano de la congregación está tratando con nuestra vida? Primera de Corintios, capítulo 6, ahí encontramos la actitud correcta. Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 7. Escucha, dice, así que por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Entonces, la pregunta es, dice Pablo, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufren más bien el ser defraudados? ¿Cuál es la respuesta correcta, hermano? Súfranlo. Wow, eso no nos gusta. No, ¿y yo por qué me voy a dejar? ¿Y a mí por qué me van a robar? A los Carrillo Benítez nadie les roba. De los Carrillo Benítez nadie se burla. Para eso tenemos dignidad. Para eso mi abuelito fue revolucionario, ¿no? Por el mal carácter que tenía y nadie, y no nos dejamos, y nadie nos pisotea, y nadie nos mira mal, y nadie nos hace ofensa. Eso es lo que Dios quiere romper. Eso es lo que Dios quiere quebrantar, tu Carrillo Benítez. Dios quiere quebrantar tu carácter y Dios quiere que te humilles. Porque escúchame, porque Jesús sufrió el agravio por amor de ti y de mí. Y como cordero no abrió su boca y fue llevado al matadero. Y sufrió la ofensa y sufrió la cruz. ¿Sabías tú que Jesús murió desnudo, totalmente desnudo delante en las fotos de ahora y en las imágenes que hace, sobre todo la Iglesia Católica, le ponen aquí una túnica, pero realmente a los que crucificaban los crucificaban como vergüenza pública y Jesús murió totalmente desnudo en la cruz. Por eso María y las otras mujeres que lo seguían se quedaron de lejos, porque ellas no querían más avergonzar al Señor estando cerca de la cruz. El único que estaba ahí cerca era Juan. Y todas las mujeres estaban totalmente lejos, viendo de lejos entre comillas, el espectáculo, ¿no? Sufrió el agravio y no dijo una sola palabra. ¿Por qué, hermano? Por amor a ti y a mí. Y tú y yo, por amor al Señor, deberíamos sufrir el agravio, ¿verdad? Es que, hermano, me están difamando, pero está bien, yo perdono, yo olvido, yo tengo misericordia, no guardo rencor. Yo entiendo que es Dios tratando con un carácter mío de orgullo o de egoísmo o de falta de perdón o de falta de actitud. No, el problema no es el hermano, el problema no es la hermana que está hablando de mí, que está hablando en contra de mí. El problema soy yo y el que tiene que cambiar soy yo y el que tiene que doblegar su cerviz y agachar su cabeza y humillarse soy yo. Y cuando hacemos eso, hermano, wow, Dios pone y dice, wow, este no saca 10, este saca 11. Paloma, estrellita, y viene un ángel y te pone, tú no lo ves, pero te pone una estrellita en la frente, ¿verdad? Ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿verdad? Estoy orgulloso de este. Se acabó el trato, se acabó el fuego. Wow. Pero como no entendemos, entonces ya no nada más es el hermano fulano, ahora es la hermana fulana y ahora todos están confabulando en contra mía, ¿no? Fíjate, ¿cuál es la actitud? Salmo capítulo 38, versículo 12. Esa es la actitud que debemos tomar. Salmo capítulo 38, versículo 12 dice, los que buscan mi vida, está escribiendo David y dice, los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes, obviamente en contra mía, todo el día. Escucha, verso 13 dice, mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y como si fuera, y como un mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre templado. Esa es la palabra, ¿verdad? Que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. ¿Me ofendieron? No lo vi.
¿Hablaron mal de mí? No lo escuché. ¿Te vas a defender? No voy a hablar. Tengo temple del Espíritu Santo. He aprendido a guardar silencio, he aprendido a no ver, he aprendido a no oír, he aprendido a no hablar. Cuando mi suegra dice cosas hirientes y cuando saca la espada, y no es una espada grandota la de mi suegra, no estoy hablando de mi suegra, ¿ok? Yo con mi suegra me llevo muy bien, hago aclaración. O sea, yo soy el consentido de ella, porque nada más tuvo una hija y me casé yo con ella, ¿verdad? Entonces yo soy el yerno consentido, ¿verdad? Pero estoy hablando de otras suegras, ¿ok? Y no suegras que ustedes tienen, porque las que ustedes tienen son un amor. De otras suegras, de otras congregaciones, ¿ok? Y no tienen una espada grandota, tienen una espada pequeñita, chiquita, ¿verdad? Y vienen y te la encajan, ¿verdad? Y la mueven. Y cuando hace eso mi suegra, yo respingo, yo grito, yo hablo, yo digo, yo me enojo con ella, con mi marido, con mis hijos, agarro contra todos. Escúchame, pero tengo que aprender a tener un carácter templado, a no hablar, a no ver, a no oír. Cuando lo hace mi mamá contra mí, cuando lo hace mi marido contra mí, cuando lo hace mi hijo contra mí o mis padres contra mí. Cuando tocan esa área que me duele tanto, donde Dios está tratando, yo a partir de ahora ya no veo, ya no hablo, ya no oigo. Yo perdono, yo lo pongo delante de la presencia de Dios. ¿Te acuerdas de la cita primera que leímos, la cita base de Primera de Pedro? Porque ponía la justa causa delante del que juzga justamente. Señor, esto me están haciendo, pero yo ya no me defiendo, yo ya no me quejo, yo ya no grito, yo ya no pataleo, yo ya no hago berrinche. Tú sabrás, Señor. Te doy gracias por mi suegra, ¿no? O te doy gracias por mi esposa, o te doy gracias por la hermana o el hermano fulano de tal, porque eres tú a través de ellos tratando con mi corazón, con mis sentimientos, con mis emociones, con mi carácter, con mis pecados. Número 1, Dios va a usar a las personas. Número 2, Dios va a usar las circunstancias. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando vamos manejando. A mí Dios usa eso, ¿verdad? Porque yo soy muy impaciente cuando manejo. Y entonces Dios dice, cada que maneja Danielito tiene que aprender una lección. Y mis hijos se ríen, mi esposa también, ¿no? Porque yo me cambio de carril al carril más rápido y ahora sucede que es el carril más lento, ¿no? Y entonces todos los demás están pasando y entonces digo, bueno, ahorita me paso y este es el carril más lento y todos los demás se vuelven carriles rápidos. Y yo digo, pero ¿por qué no saben manejar? Y Dios dice, no son los conductores, no es la circunstancia, soy yo, que me doy unas divertidas contigo, Danielito Carrillo. Que no tienes idea, ¿verdad? Pongo exactamente a los más lentos, a los más distraídos, a las viejitas de 140 años, ¿verdad? A manejar delante de ti para que aprendas paciencia, paciencia. Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Paciencia. ¿Pero en qué quieres tratar en mi vida? Paciencia. La otra vez fui a un viaje y les voy a decir con quién y no sabía que iba a hablar yo de él, pero él no sabía que iba a hablar yo de él, ¿verdad? Pero fui a un viaje con Jonathan que maneja carros de carreras y sabe manejar muchísimo mejor que yo, ¿no? Y me subí con él y me impactó porque yo pensé que íbamos a ir, no, él maneja carros de carreras. Y sucedió que me subí con él y maneja pacientemente, nunca tocó el claxon. Yo dije, wow, ¿verdad? Y nunca se lo dije, ¿no? Tampoco. Y yo dije, wow, no toca el claxon. No, yo ya iría. Y luego nos encontramos con un trafiquerío, una desviación, la carretera estaba cerrada. Y él tranquilamente dijo, ay, está cerrada la carretera, no hay problema. Y se echó para atrás y se metió por otro camino y salimos.
No, hermano, yo hubiera perdido más cabello todavía, ¿no? Está cerrada la carretera, ¿por qué? No es posible. Échate para atrás, quítate, hombre, pues que no estás viendo que no podemos pasar. Hazte para un lado, a ver, me voy de reversa. ¿Y sabes qué hubiera pasado? No me hubieran dejado pasar. Ahí me hubiera quedado entre un tráiler, otro tráiler y otro tráiler. Y ahí me hubiera quedado por no sé cuántas horas. Él no, él pacientemente agarró y está cerrada. Bueno, vamos a echarnos para atrás. Y, tranquilo, se echó, salió y nos fuimos. Y cuando llegué del viaje en la noche, Dios me habló y me dijo, ¿aprendiste la lección, Danielito Carrillo? Pues no mucho, pero ahí voy. Dios trata en las circunstancias. Dios trata en las cosas tan sencillas como por ejemplo la lluvia o el calor. Hay gente que va a la playa y no disfruta la playa. Porque qué cochino calor. Pues para eso veniste. Así es la playa. Ese es el chiste de la playa, que tengas calor y sudes y te metas al mar o a la alberca, ¿no? No, pero es que no me gusta, pues no vengas. Pero Dios trata con nosotros con cosas tan tontas como la lluvia o el calor. Dios trata con nosotros con circunstancias como por ejemplo un aumento de sueldo. Y alguien dice, hermano, pero un aumento de sueldo, eso no es una circunstancia mala. No, por eso es una circunstancia buena y Dios trata contigo. Porque, fue un buen aumento, no vamos a dar el diezmo de esto, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Pues fue un buen aumento. Y Dios está tratando con tu avaricia, con tu egoísmo. Fue un aumento, hermano, de 24,000 pesos. Pero yo le voy a decir a mi mujer que nada más fueron 20,000. Y los 4,000 para Miguelito. Para un regalo que bien me merezco. Dios está tratando contigo. Fue una cosa buena, sí. Y Dios está tratando contigo. Es más difícil huir de las circunstancias, porque las circunstancias las tenemos que enfrentar. Número 3. Dios va a usar para tratar con nuestras vidas los problemas. Dios va a tratar contigo a través de los problemas. La muerte de un ser querido, un hijo rebelde, perder el empleo, falta de dinero, una enfermedad, un accidente. Dios está tratando contigo. No puedo huir de los problemas, pero sí puedo actuar con una actitud de negación. Y por ejemplo decir, el problema no soy yo, el problema de este problema son los demás. El problema no es este hijo rebelde que tengo y lo que yo hice mal como padre o como madre, sino la sociedad que no le tiene buena fe a mi princesita, ¿verdad? Que no le tiene buena fe a mi tesorito, ¿no? El problema no es que me hayan corrido por ladrón, hermano. Ese no es el problema. El problema es que mi jefe mala onda no se quiso hacer de la vista gorda para dejarme robar a gusto. No huyas. No huyas del problema, enfréntalo. Es tuyo, es tu problema y Dios quiere transformarte a través de eso. Ahora, por ejemplo, una enfermedad obviamente pudiera ser que no es tu culpa. Digo, si te la pasaste fumando como loco y ahora tienes una enfermedad de los pulmones, bueno, pues esa fue tu culpa, ¿verdad? Si el médico te dijo no tome azúcar y no tome Coca-Cola, refresco y tú no hiciste caso y seguiste, ¿verdad? Bueno, esa es tu culpa. Pero, por ejemplo, un cáncer de algo, ¿no? Un cáncer, no sé, de, ¿qué te gusta? No sé, lo que sea, ¿no? Un cáncer que yo no hice nada que yo esté consciente de haber hecho para recibir este cáncer. No es culpa mía, pero Dios te prueba porque la pregunta es, ¿y cómo oras? ¿Y cuánto te quejas? La pregunta es, ¿pierdes la fe? La pregunta es, ¿reniegas en medio de la enfermedad o en medio de la situación difícil? Dios trata con nosotros en los problemas mostrando cómo reaccionamos y qué tanto aplicamos lo que hemos escuchado. Y número 4, Dios trata en nuestras vidas a través de las tentaciones.
¿qué tan fácilmente caes? Y ahí Dios está tratando con la raíz de tus pecados. ¿Qué tan fácilmente te arrepientes? Porque entre más tiempo pasa, más te enfrías espiritualmente. Ve conmigo y con esta cita voy a terminar. Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, ¿verdad?, nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo te quiero preguntar esta mañana, ¿a través de qué cosas está tratando Dios contigo esta mañana? ¿A través de las personas, a través de las circunstancias, a través de los problemas, a través de las tentaciones? ¿Y qué está tratando Dios contigo? ¿Qué área está tratando Dios contigo? ¿Orgullo, soberbia, egoísmo, o tal vez envidia, o tal vez celos, o avaricia, o tal vez es falta de perdón, o tal vez es, como en mi caso, paciencia, o tal vez es dominio propio, o a lo mejor es amor, o miedos, o temores, o inseguridades, o traumas, o complejos, o tal vez son enojos o ira o coraje o berrinches o adicciones o inmoralidad o robo o hurto o prepotencia o falta de respeto o temor de Dios. ¿Qué está tratando Dios en tu vida? Y dice el escritor a los Hebreos, al final ningún trato es agradable a nuestra vida, pero si recibimos el trato y lo aceptamos, entonces dice tres cosas. Vamos a poder participar de su santidad. Vamos a dar fruto apacible de justicia. Y número 3, y nos vamos a parecer cada vez más a Cristo. Y si tú te quejas y haces berrinche y te defiendes, déjame decirte, el trato va a durar más tiempo. Y si tú te sueltas y cooperas, el trato se va a acabar probablemente más pronto. Si dejas de echar la culpa, es que es el hermano, es que es el fulano, es que es la suegra, es que es el calor, es que es el frío. Y dices, Señor, acepto, ¿qué estás tratando conmigo? Aquí estoy, rómpeme, quebrántame, transfórmame, témplame. Entonces Dios más fácilmente va a poder actuar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro carácter. Amén. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar.